tardes para todos ustedes, chicos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante con mi compañero Ricardo Pacheco. No solamente un compañero, un gran amigo que tengo ya desde hace años. Colega, de hecho, de comunicación, pero ya queremos dejar un lado, un lado de ese tema porque ya pasó hace un año y ya vamos a ser profesor de filosofía y pronto vamos a dar clases en la universidad. Así que, muchachos, y en línea de paso porque no se puede hacer nada presencial hasta que sea el próximo año. Les invito de a poco a los que se quieran sumar aquí en el canal, vean el contenido, pero por lo que están suscritos, aquí se van a enterar de lo que vamos a hablar acerca de la muerte, que la muerte para mí es un tema sumamente interesante. Hay grandes pensadores, Ricardo tiene sus aportes, yo también, así que dale. ¿Qué se trata precisamente de la filosofía platónica? ¿Tú nos tienes algunos argumentos acerca de eso? Sí, a ver, ¿qué tal? Primero saludar a todos los amigos del canal de Por Play, para no olvidar. ¿Por qué Por Play? Bueno, deberíamos hacer otro video por qué se llama eso puede ser más adelante. Sí. Que creo que hoy día solamente filosofía. Claro, obviamente. Entonces, a los amigos un poco hablarles qué es la filosofía y también qué es la muerte. Bueno, la filosofía obviamente es la amor hacia la sabiduría. En este campo, los pensadores que estamos hablando en el calendario gregoriano, que es justamente el que manejamos, que estamos ahorita en el año 2020, hace 450 años aproximadamente antes de Cristo hubo una muerte muy importante dentro de la filosofía, que es la muerte justamente de Sócrates. Lo redacta su discípulo Platón. Justamente hablaba acerca de la muerte de Sócrates, donde justamente estos personajes decían que existen dos mundos. ¿Cuáles son esos dos mundos? ¿Cuáles son esos dos mundos? Primero, este es el que estamos nosotros, el terrenal, y el otro es el que nos excede, el que está fuera de este, por decir, planeta, ¿ya? Y nosotros, y este cuerpo, ellos le llamaban vana, pero en sí era el cuerpo de nosotros, es como una cárcel para el alma. Entonces, ellos decían de que no hay que tenerle miedo a la muerte. ¿En qué sentido? Justamente hablaban de que cuando la persona se muere, el alma se libera. Ahí no vamos a entrar ahorita a detalles justamente de que a dónde va el alma. Eso no vamos a entrar en detalles. No, lo vamos a dejar en una incógnita. Igualmente las personas pueden aportar sus ideas acerca de este pensamiento platónico. Porque muchos han escuchado, o tú alguna vez has escuchado esto de tener un amor platónico. ¿Qué es tener un amor platónico? Algo que no se puede dar, algo que está sumamente lejos. Imposible. Entonces, actualmente hay una palabra que se conoce como crush. Millennials, ya. Los millennials dijeron ese término, ¿no? Sí, entonces a eso se refiere el platonismo, que es algo que nos excede, que la verdad está en el otro lado, que no es esta tierra y que el cuerpo justamente es como una cárcel, y por eso no hay que tenerle miedo a la muerte, porque a la larga este cuerpo se va a consumir, nuestra alma se libera y nuestra alma se conecta con el todo. Y es como se conecta con la verdad. Obviamente que en esta tierra no podemos hablar de verdades absolutas, no podemos hablar de que algo es netamente rígido, porque obviamente para mí, o bien lo dice Nietzsche, un pensador alemán, que no existen hechos, existen interpretaciones. Sócrates fue el profesor de Platón. Sócrates le decía que los dioses de Atenas, de la antigua Grecia, no eran los verdaderos dioses. Entonces, el gobierno ateniense le hace un juicio a Sócrates. Y en este juicio le daban dos opciones. Una de esas opciones era la excomulgación. ¿Qué quiere decir excomulgar? Como expulsarte de Atenas. Es decir, como su país, por decir. Lo expulsaban de su país. O la otra opción era que beba la cicuta. La cicuta es un veneno. Wow. Entonces le pusieron estas dos opciones. ¿Y qué tú piensas, Paul, que eligió Sócrates? Obviamente ya con todo este tema de la muerte sabemos a dónde se dirige. Pero tú, ¿qué elegirías siendo Sócrates? ¿Te imaginas 450 años antes de Cristo? Te ponen a elegir estas dos opciones. ¿Qué tú elegirías? En realidad, como Paul, no tanto como Sócrates. En realidad, si estuviese en este momento hablando con crisis existencial, elegiría la segunda. Pero en realidad la primera es lo O sea, si hubiesen dicho eso antes de la pandemia,
te ibas por la excomulgación. Exactamente. Y si estuvieses en este tema como en la crisis existencial que todos estamos pasando por Pasando, la en realidad pandemia, creo que todos comprendemos lo que hubieses escogido la cicuta. Bueno, Yo pienso que sí. entonces, Sócrates elige beber la cicuta. Y todo el mundo se quedó perplejo porque todo el mundo pensaba, los discípulos, dentro de esos discípulos está Platón. Que eres loco, ¿cómo vas a elegir, preferir la cicuta, envenenarte, morirte antes de ser excomulgado? Que más allá de que tal vez no vas a estar dentro de Atenas, pero vas a vivir. Entonces Sócrates dice, yo dentro de Atenas soy Sócrates, fuera yo de Atenas no soy nadie. Para ellos, obviamente, te estoy hablando hace 2500 años aproximadamente, el tema del patriotismo, bueno, ahora es ese término que se utiliza, pero como el sentido de pertenencia del lugar era muy importante y era una humillación, sobre todo a un filósofo, que te expulsen de tu país, bueno, de su región. Prácticamente lo que logro entender de que esta persona era fiel e ideal a todos sus pensamientos. Sus ideales estaban tan contundentes y muy bien argumentados como que saliendo de ese lugar iba a estar prácticamente desolado tanto espiritualmente, físicamente. Entonces, estando afuera de aquello, lo que hizo lograr que esta persona promueva dentro de su pensamiento un tipo de idea que le vaya a sentir placer. Exacto. Puede ser que el placer esté en la muerte para esa persona. Puede ser. Y si lo planteamos de alguna manera de que esto le ocurra actualmente a una persona, ¿sería suicidio? Enteramente. Yo realmente trato de entender bastante bien lo que ha estado explicando mi compañero y amigo Ricardo, de que esto de la muerte es muy importante para aquellas personas que quieran darle una significación de lo que pasa en la vida terrenal con lo que pasa afuera. Entonces, la vida terrenal muchas de las veces es la cárcel, el cautiverio de una persona por las preocupaciones del alma, es cautiverio del alma. O sea, estamos aquí, o sea, este cuerpo es la cárcel del alma. Exacto, pero el alma en sí no tiene paz, porque la paz no la consigue hasta cuando llegue la vida eterna, que llegue la muerte. Irónicamente viene a ser la muerte. Exacto. Entonces, para unos la muerte viene a significar la libertad, la paz que no tenían cuando estaban vivos. Sí. A ver, el libro que quería citar justamente donde está todo este pasaje de Sócrates es el Fedón, ¿sí? Sí, Fedón, del libro de Platón. Entonces, Fedón era otro discípulo. Sócrates tenía muchos discípulos. Claro. Entonces, todos los discípulos estaban en eso de que, ¿por qué vas a hacer eso? Y llega el día tienes que cumplir, el día que tienes que tomar la cicuta. Y los discípulos, o sea, todo es relato, yo te digo, aquí no hablamos en nombre de la verdad, todo es relato. Los discípulos coiman al carcelero para que dejen la puerta abierta y Sócrates se huye. Le pagan todo y a la mañana siguiente encuentran con la puerta abierta Sócrates dentro del lugar de la prisión. Entonces todos, ¿pero por qué Sócrates? ¿Por qué no saliste? Porque los alumnos estaban queriendo salvar la vida de Sócrates. Entonces Sócrates viene y le dice, ustedes no han entendido nada. Y ahí es donde se refiere con lo que empezamos, que el cuerpo es la cárcel de nuestra alma. El momento que nosotros partamos de este mundo, el alma se conecta con otras energías, o sea, puede ser muchas cosas que pueden suceder fuera de este mundo. Entonces, al momento eso lo dice Sócrates y bueno, llega el momento y Sócrates le toca beber la cicuta y muere. Y es una muerte, como te digo, un poco tal vez defendiendo sus ideales. Hoy en día no creo que la gente, si le ponen a elegir las dos cosas, no lo pensarán dos veces. No. Elegirá la excomulgación, que hoy día esto del sentimiento de pertenencia no es tan profundo como era hace mucho. La verdad es que defender ideales de antes, y es verdad, inclusive se practicaba de una manera constante en la época de las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, en otro tipo de guerras también.
los ideales eran, pero prioritarios para una persona. De hecho, hasta cuando uno era parte de una milicia, las personas preferían ir a la batalla, atacar y morir por sus ideales. Claro. Y así pasaba. Lastimosamente, si los planteamos en estos momentos, en tiempos contemporáneos, muchas personas no optarían por ese tipo de pensamiento, de preferir estar muerto que vivo, que alguien venga y me ataque o invada mi terreno. Exacto. Si lo ponemos de esa manera. Otra cosa antes de seguir, Ricardo, me gustaría darle también un paréntesis a esto de por qué decimos que, o mejor dicho, una persona llega a concluir con todo lo que está pasando, con este tema de la pandemia, con un familiar que ha muerto, o una persona que por accidente estaba por la calle y le pasó una cosa trágica, que fue morir por un terrible accidente. Claro. Aquí vamos con esto. Nacimos para morir. ¿Qué tú piensas al respecto? Bueno, creo que eso es lo que nos hace sobre todo humanos y nos hace finitos. Y creo que justamente uno, como vulgarmente lo diríamos, uno nace con la pata afuera. Con la pata afuera porque a la larga sabemos que como tú dices, nacemos para morir. Otros filósofos dentro de eso está Epicuro, que hablaba que para encontrar no tanto la felicidad, sino más bien tener una vida con calma, es como huir de las cosas que obviamente nos hacen sentir tal vez angustiados, con tristeza. Hay que huir de eso, pero para eso hay que como que canalizar ciertas cosas y sobre todo hacer filosofía. Y cuando hablo de hacer filosofía, hablo justamente es como una preparación, es ejercitarte estos tipos de problemas. Porque si a mí, supongamos, a una persona común y corriente, o sea, a cualquier tipo de persona promedio, tú le preguntas, ¿cuándo vas a morir? Y te dice, qué sé yo, me faltan unos 30, 40, 50 años, más o menos. Sí, una persona, te hablo promedio de 20, 30 años. Tú le preguntas a una persona de 80 años, ¿qué tiempo le falta de vivir? Y también te dicen, no, o sea, siempre la muerte es como para después, pero siempre como que el ser humano trata de pensárselo de esa forma, que siempre la muerte está para un después. Pero a la larga no lo sabemos primero. Es relativo. Exacto. Es relativo porque no podemos decir o no podemos ignorar esto de la muerte. Nos va a llegar, pero hay ciertos mecanismos. Lo habla Epicuro justamente con los tetrapármacos, que son pensamientos que nos ayudan a asimilarlo para mantener como la calma, porque igualmente si te tripeas ya, ¿no? Así, claro, sí. te tripeas mucho estos temas, vas a vivir en una angustia constante, y tampoco es como vivir en una angustia. Hay que huir de todas estas cosas, pero sabiendo obviamente de que va a llegar esto de la muerte. Igualmente, mira, un pensador, o un pensamiento mejor dicho, que me ha gustado mucho, ha sido que dice que no hay que tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos. Es que nuestro estado de conciencia es claramente inestable para otra persona. Digamos que tú mueres, pero la otra persona, que sea tu mamá, tu papá, tu hermano, claro, ellos van a sentir que tu ausencia, que ya no vas a estar, porque ellos van a pensar y van a decir esto, de que, bueno, de aquí a unos 15, 20 años, esta persona fue bastante importante con nosotros, pero el dolor es menor. El dolor es menor. Claro. Pasa 40, 50 años, ya nadie se acuerda de él. Y me dicen que es bueno. Que pase unos 80 o 90 va a ser peor, porque los bisnietos no se van a acordar de ti. Exacto. Entonces, la muerte pasa a ser una tranquilidad para uno, porque ya no siente nada, ya no les produce nada, porque no se sabe si es dolor, porque cuando muere no se sabe si es dolor o felicidad. Esa es otra interrogante muy buena que se puede hacer. Pero en realidad creo que aquí lo que sufren son más las otras personas. El efecto colateral viene a ser más para ellos. Se ponen a pensar mucho, a decir que de una manera prematura esta persona se fue y pudo haber hecho más cosas. ¿Y qué es morir a tiempo?
Morir a tiempo, yo la verdad es que no puedo calcular eso, porque morir a tiempo se trata precisamente de que es descifrar una cosa inimaginable, porque yo digo con desacierto, a los 40, 50 años después, porque tengo 26 años, llego a morir. Puede pasar, como no puede pasar, pero eso cabe simplemente en una idea de mí, porque existen muchas circunstancias, contextos, situaciones de nuestras vidas. Entonces, yo no puedo aferrarme a una idea de que voy a vivir 80 años. A lo mejor, estando tranquilo, llego y tengo un tumor, un cáncer, un infarto, una muerte súbita, que creo que es la más peligrosa antes para mí que el cáncer, porque la muerte súbita nadie sabe. Subiendo este video al canal también te puede dar un infarto. Imagínate si llego a millones de suscriptores con este video. Imagínate eso. ¿Se puede vivir 20 años bien? A pesar de todas las cosas que pueden pasar aquí en 40, 50 años. Digamos que una persona vivió 20 años bien, haciendo las cosas bien, uno puede sentir gozo de lo que... Y no todo debe ser material. A veces cuando hacemos acciones, y esas acciones que hacemos obviamente bien, tanto dentro de nuestro entorno, familia, amigos, esas cosas son placenteras y esas cosas son las que, ya te digo, por más que la muerte pueda estar mañana, dentro de un minuto, dentro de una semana, estas cosas nos llevan como a irnos en paz. O sea, si qué sé yo, guardas problemas con una persona y guardas cosas que quisieras expresarlas pero no las sacaste, ¿te imaginas irte con esa carga? O la persona misma que se queda aquí en la tierra, se queda con eso, como que tal vez pudo arreglarla con tal persona. Reconciliación. Y no va a haber otra oportunidad, porque ya te digo, la vida es una sola. Y creo que si nos ponemos a pensar en la muerte, que sea en el plano de que va a suceder, pero también dejar un buen recuerdo, o al menos una buena situación en la parte emocional con tus seres más cercanos, que puede ser tu familia. Exacto, o sea, con las acciones que uno tenga, puede ser que haya vivido 20 años bien y va a ser recordado por esos 20 años que vivió bien. Claro. Llego a ver y analizar que la muerte me está llegando a mis pensamientos, a mis 26 años. Claro. O sea, es algo que me está dando un estado de conciencia no permanente, pero sí me está avisando de que debo estar prevenido, porque a lo mejor me puede llegar bajando después de esta casa, en las escaleras. Yo digo eso. No, todo puede pasar. Yo acompañarte a ir a dejar en el carro. Puede suceder. Se puede morir mi amigo Ricardo. Imagínate, y tú subes el video y esto queda como mis últimas palabras. Creo que después de una sonrisa no cabe mal, Ricardo. Vamos a tocar algunos apuntes. Yo también tengo mis aportes. Claro. Antes de terminar el video, quiero decirte sobre Martin Heidegger, corriente existencialista de que proviene. Definió así la muerte como algo que se presenta en el ahora de la vida del hombre. Algo que yo estaba mencionando al principio del video, de que tenemos en nuestras espaldas la muerte. Claro. Que salimos con vida de cualquier parte de donde estemos, pero lastimosamente nos puede ocurrir algún accidente o algo circunstancial que está fuera de nuestro alcance para poder seguir viviendo. O sea, la sombra que tenemos figura la muerte, por decirlo de una manera simbólica. Todo lo que pase de oscuridad es realmente ya vacío. Es un espacio que ya no se puede llenar, es ausencia. O como se le llama, ausencia de luz. Ya no piensas, ya no sientes. Exacto. Es como él habla justamente, o también en la idea que se le pueda también seguir sumando a lo que dice Heidegger, es de que no existe como pasado ni presente ni futuro. Porque él habla como de la hora, o sea, nunca existe un después, siempre es ahora, hace un segundo ya pasó, pero sigue la hora, el ahora es como, estamos dentro de esa como línea del tiempo que va siguiendo, y no existe nunca el futuro, o eso es como la idea que él trata también de poner ahí. Puede interpretar también los recuerdos como algo que ya está, que ha muerto, porque digamos que estamos ahorita grabando, claro, y que mañana nos sucedan más cosas, y más cosas, nuevas cosas. Esto ya vendrá a ser parte de nuestra muerte. Sí, lo quieres tomar. Es que eso es lo bonito de la filosofía,
de que no es que existe una forma de hacer filosofía o que solamente existen unos tipos de corrientes y no se pueden crear más. Si tú, como Paul Sandoval, quieres implementar esa nueva como rama o estructura o ideología, ¿Y me la van a aceptar? ¿Tú la, crees? la cosa es que tengas tus discípulos. Tendrás discípulos como Sócrates y te imaginas que tengas ya todo un numeral de personas atrás tuyo y que el Estado venga y te demande porque andar con esos pensamientos diciendo de que los recuerdos son como que fuesen la muerte. ¿Te imaginas que el Estado te demande y te ponga a juicio y que te expulse como a Sócrates o te haga beber en la silla eléctrica en este caso, hoy en día? No te sorprenda que eso haga el gobierno. Entonces, algo así. Actual, me refiero. Lo que quiero es, yo sé que hemos jugado un poco con paradojas, este tipo de cosas, Es bueno. pero lo que yo quiero decir, no existe un tipo de filosofía ya establecida. Uno la puede ir descubriendo a través de sus pensamientos, a través de todo esto, cualquier cosa. Tú estás en el carro, estás pensando, estás haciendo, calculando, qué sé yo, en tanto tiempo voy a llegar a tal lugar, de ahí me tengo que ir a no sé qué, de ahí me tengo que regresar. Todo ese tiempo que tú estás pensando, de cierta forma, eso es filosofía. Filosofía. Uh-huh. Pero algo que también me llamaba la atención es de la que filosofía existe una frase muy bonita Ya. que dice de la siguiente manera: la filosofía es aprender a morir. Sí, otros vueltas le dicen que es una preparación hacia la muerte, que es casi parecido a estas palabras. Y es así, ya te digo, porque te incita a pensar sobre todo esas cosas que tal vez no las queremos pensar tanto como es la muerte. Entonces, eso es filosofía, prepararte como, no es como prepararte como irte al gym, ya, no es como ir al gym, pero es como ejercitarte a pensar estas como preguntas existenciales que existen, como la muerte, como el propio alma, que tanto lo dice la filosofía platonista, que el cuerpo es la cárcel del alma. Pensemos pues, ¿qué es el alma? Si, supongamos, tú falleces y se dice, o sea, hay personas que creen que existe el alma, y eso lo cree la filosofía platonista, obviamente, porque el alma se libera, dice. Entonces, pero hay otras personas que no creen en alma, creen que se muere y termina ahí todo. Eso en realidad para mí viene a ser como una corriente del escepticismo, que la persona Y nihilismo, un poco de nihilismo también. Incrédulo de que exista la parte metafísica, que es Exacto. el alma vendría a configurar una personificación aparte de lo que es en lo físico. Exacto. Pero como yo decía, aquí no hablamos de verdades, sobre todo en este espacio, en este video no hablamos de verdades, hablamos de interpretaciones, hablamos de relatos. Mira que tocamos un poco el tema de Sócrates, de la antigua Grecia, tocamos también un poco el tema de la pandemia, de la vida cotidiana. Entonces aquí no venimos a hablar de la verdad, o al menos yo no lo veo de esa forma. Yo pienso que la filosofía se mantiene un antes, durante y después de la vida de cada persona. Claro, y aparte la filosofía separa lo que uno desea no morir. Te ponen un deseo que se te cumple, muy vagamente, no morir, o tener la vida eterna, o tener plata. O sea, son cosas muy materiales las cosas que uno tal vez tiene el deseo, pero obviamente la filosofía separa ese materialismo que pensamos, que deseamos, con la realidad que es del humano, que obviamente es como las cosas que suceden, como nacer, morir, sufrir, gozar, los placeres, todas esas cosas. Entonces, la filosofía trata de separar y enfocarse a ver, por muy deseoso que yo esté de querer continuar en este mundo, sabes que eso no va a suceder. Entonces, como que te ponen los pies en la tierra la filosofía. Ok, entonces, yo llego a la conclusión para este video, ya para ir terminando ya. Que la única cosa cierta que tenemos es la muerte. Sí, es un gran punto y lo he escuchado muchas veces. Y eso, la única cosa clara que tenemos es que un día vamos a dejar de existir, pero al menos en el tiempo que estemos aquí en la Tierra, yo creo que lo más importante es, no digo tienes que ser amigo de todos o tienes que ayudar a todos, porque eso es imposible, pero al menos en tu metro cuadrado debes obrar bien, porque así te vas a sentir tanto bien tú y las personas que te rodean. Me parece perfecto, Ricardo.
Y para cerrar, yo creo que decir, ahora sí vamos a La cerrar. segunda cerrada, vamos por la Ya segunda la cerrada. segunda. No hay, tampoco hay tercera vencida por si acaso. La segunda va a ser nada más. Tengo un pensamiento Ya, último ya. que me parece también sumamente interesante y creo que vamos a compartir también un poco, Ya, parece que sí, de Jean-Paul Sartre, sí. que es corriente existencialista. Otra corriente. Te has ido por la parte Me, existencialista de me la... encanta mucho el existencialismo Un y el día que- escepticismo. Ya, pero un día le hemos dado en este video mucho a la parte existencialista. Habría que ser justos y darle también parte de los pensadores escépticos. Dentro de eso está Nietzsche, está Schopenhauer, que podríamos también hablar muchas cosas que también hablan acerca de la muerte. Pero eso será en otro video. Otro día así es. Sí. Vamos. A ver qué dice. Vamos, arranquemos por favor. Bueno, terminemos mejor dicho el video. Describí así la muerte como ruptura, Sí. quiebra, límite, caída en el vacío. Ya. Lejos de dar un sentido a la vida, le quita toda significación. La muerte le quita al hombre su libertad y anula todas sus posibilidades de realización. Nos arroja como presa a los vivos, a merced de sus juicios. O sea, en ese pensamiento, al menos a mí, me da la perspectiva de que él está muy... O Sartre, o sea, obviamente es el filósofo también de su tiempo, pero él está muy aferrado a las cosas de la vida. Él está aferrado a que si nos morimos nos imposibilita de realizarnos, dice, de autorrealizarnos en las cosas cotidianas de la vida, todo este tipo de cosas. Pero es que no somos eternos, hay que aceptarlo. Y él tal vez en ese pensamiento, al menos yo lo leo o lo interpreto, de que él no lo acepta. Y que ahora con la tecnología se quiere dar paso a que la muerte no sea parte del ser humano, pero ya no seríamos humanos, seríamos otro Y tipo de yo cosas. pienso que ya es algo utópico también, porque nosotros estamos diseñados netamente Claro, para tener las células un envejecen. un ciclo de nacer, crecer, reproducir y morir. Claro, uno en el camino de la vida, en los caminos de la vida no. En No el sé camino- cómo uno esperaba, no sé cómo uno Ya, sabía. pero las células obviamente se deterioran y es por eso que envejecemos, nos vamos quedando Algo que la calvos, ciencia quiere mantener un poquito más longevo a Claro, las células. que lo retarde. Algún día escuché sobre la palabra el superhombre. Eso es de Nietzsche. Nietzsche, Y el superhombre, bueno, eso da abierto y ya te digo, cuando hablemos del nihilismo, vamos a hablar de Nietzsche y lo que corresponde al superhombre, que justamente es en el libro Así habló Zaratustra, primer capítulo muy interesante donde hace una analogía sobre el niño, el camello y el león. Pero eso será para otro capítulo. Otra ocasión, otro video. Pero es interesante. No, Así que, no deja de ser para nada, como tú dices, realmente ha sido un tema muy interesante lo que hemos tocado el día de hoy. Sí. Y habrá una segunda, tercera, cuarta parte, así que no crean que esto se va a quedar así. Pero mientras tanto nos vamos despidiendo y vamos haciendo nuestra respectiva despedida para Ricardo Pacheco, que realmente nos dio muchísimos aportes en este video acerca de la muerte. Sí, como siempre va a ser un gusto hablar de estos temas, de filosofía. Y bueno, a los amigos que invitarlos siempre a que compartan este video para que a más personas que así les guste este tema sobre la muerte, sobre la filosofía, de autores existencialistas. Luego hablaremos tal vez un poco del escepticismo. O sea, sobre todo que promueva esta corriente, que no es que es de ahora, esto es hace miles de años atrás, pero que hoy en día se siga hablando de ello. Entonces, un gusto estar en este video y bueno, contigo en el final. Yo remato entonces. Sí, remates. Chao para todos, que tengan un bonito día. Gracias por ver.